El precio del poder de Dios para hacer milagros. Capítulo 6. El negarse a sí mismo. A. Allen. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice Lucas 9:23. El camino que Jesús tomó es un camino de negación a sí mismo. Tú estás leyendo este libro porque tú deseas ir en pos de él, entonces niégate a ti mismo. Una vez alguien dijo, ningún hombre ha hablado como este hombre. Me gustaría añadir que pocos hombres han vivido como este hombre, y muy pocos han aprendido a negarse a sí mismos. Mientras leemos en la Escritura acerca de Jesús levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. ¿Cuántos de los que quisieran hacer las obras que él hizo encuentran muy poco o nada de tiempo para orar? Que pocos pueden soportar la soledad. Es cierto que ellos pueden a menudo orar muy lindo entre una multitud o cuando otros están escuchando, pero pasar horas a solas en la noche orando en lo secreto no le trae gloria al yo. El yo preferiría buscar un lado más confortable en la cama y regresar a dormir. El yo dice necesito descansar. Cuando preguntan quién orará una hora por la noche o temprano en la mañana, el yo sonríe y levanta su mano. El yo se regocija que otros lo han visto tomando esta hora de sacrificio y de la buena impresión que tendrán de él sus vecinos. Pero cuando la hora de oración llega, el yo apagará la alarma y se volverá a dormir. El yo dice para qué orar cuando no siento nada de todas maneras. Pero Jesús dijo niéguese a sí mismo. Esto es sacrificio, real sacrificio a Dios, y Dios honra el sacrificio. En una de mis primeras campañas en el sur de Missouri, una buena cantidad de personas había estado asistiendo, pero ni un alma respondió a los llamados del altar. Mi esposa y yo decidimos que esto tenía que ser cambiado y acordamos orar toda la noche para que almas fueran salvadas en la campaña. Ya estábamos cansados en nuestros cuerpos, pues la hora era tarde y el servicio había sido difícil. Pronto el cansancio empezó a vencernos y quedarnos despiertos parecía casi imposible. Ocasionalmente teníamos que despertarnos el uno al otro. No había gritería ni emoción, nada que nos mantuviera despiertos excepto la revelación de Dios que nos había entregado esta responsabilidad por las almas perdidas en esta pequeña comunidad y teníamos que verlas salvas. Y le habíamos prometido a Dios que oraríamos hasta que tuviéramos la seguridad que sucedería. Mientras que el sol salía sobre el horizonte del este, sabíamos que habíamos cumplido con nuestra parte y que algo iba a pasar en el próximo servicio. No podíamos casi esperar por la hora del servicio y esa noche la victoria llegó. Uno por uno respondió al llamado al altar hasta que 19 almas encontraron la salvación, dando voces de alabanzas a Dios en una pequeña casa-escuela bajo el ministerio de un predicador que solo había estado predicando por 3 semanas. Mientras regresábamos a casa regocijándonos después de este servicio, sabíamos que Dios nos había enseñado una lección importante. Paga negarse a sí mismo, el descanso que uno cree que le pertenece. Paga orar hasta prevalecer, sea que el yo esté estimulado a orar por buenos sentimientos o no lo esté. El yo dice, ora si lo sientes hacer. Negación a sí mismo dice, ora de todas maneras. Hay momentos en que la oración es un deleite, cuando es un tiempo de refrigerio al alma cansada, pero hay momentos en que la oración es enfrentarse al enemigo cara a cara en el campo de batalla para quitarle de sus garras por la fuerza las cosas que Dios ha prometido que son legalmente nuestras, pero que Satanás impedirá que tengamos si él lo puede hacer, tomándolo por la fuerza de nuestro adversario, el diablo. Hay ocasiones en que debemos luchar en la oración, como lo hizo Jacob cuando gritó no te dejaré si no me bendices, en Génesis 32:26. Hay veces que la respuesta se tarda en llegar y debemos esperar pacientemente como Daniel, quien esperó 3 semanas enteras, según Daniel 10:2. Hay tiempos en que la lucha dejará el cuerpo desgastado y los nervios sobrecargados, como en el caso de Elías, cuando oró que bajase fuego y la lluvia en 1 de Reyes 18 y 19:4. Es en tiempos como estos que la oración es autonegación, pero paga. Solo la persona que cree en el poder de la oración se negará a sí mismo, no importando lo que su cuerpo le demanda para poder orar. Pero Dios promete y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis, según Mateo 21:22. La oración verdadera, oración determinante y que prevalece, es el tomacorriente de poder más importante en la tierra. La primera iglesia oró por 10 días y después vino el milagro de Pentecostés. Moisés pasó 40 días en una montaña hablando con Dios y su cara brilló tanto que se tuvo que ponerse un velo. Müller oró y pudo asegurar $1 millón para hacer posible el cuidado de 2,000 huérfanos. Jesús subió a la montaña a orar y regresó a echar fuera demonios que solo salen con oración y ayuno, según Marcos 9:29.
No le dijo al padre que sufría: este género no sale sino con oración y ayuno. Espera mientras voy a ayunar y orar. Él ya había ayunado y orado. La negación a sí mismo, ayuno y oración, era parte de su vida diaria. Era su estilo de vida. Él oraba primero y cuando la necesidad llegaba, ya él había prevalecido en oración y estaba listo para suplir la necesidad. ¿Cuántos creen que se están negando a sí mismos cuando su autonegación solo tiene propósitos egoístas para que su voz sea oída en lo alto? Isaías 58, 3, 7. Es mejor que diga a la gente: ese hombre tiene el poder de Dios. Cuando él ora, los enfermos son sanados, los cojos caminan, los mudos hablan y los ciegos ven, a que digan: ese hombre es un hombre piadoso, ayuna 3 días a la semana, acaba de completar un ayuno de 21 días y ahora está en el día 10º de su ayuno de 40 días. Alguna gente buena ha sido engañada y han perdido el tiempo y el sacrificio que no le hizo bien a nadie porque se enorgullecieron e hicieron su ayuno con un espíritu jactancioso. Es la función de Satanás dañar todo lo que tratamos de hacer para Dios. Seamos vigilantes en este asunto porque si no, Satanás hará inútil una de nuestras armas más efectivas, el arma de la autonegación por medio del ayuno. El verdadero ayuno es un asunto de darle el primer lugar a Dios sobre todas las demandas de la vida del yo. Entra en lo más profundo de tu vida personal. Pablo recomendaba que aunque el marido y su esposa deben considerar su cuerpo como la propiedad personal del otro y estar sujetos el uno al otro, buscando agradarse el uno al otro en toda forma posible, es sabio que el esposo cristiano y su esposa separen por mutuo acuerdo un tiempo cuando se pone a un lado la gratificación personal para que Dios sea primero, que se pueda ocupar todos sus pensamientos o que ambos juntos se den al ayuno y la oración. Dios no condena el matrimonio ni la relación legal entre un marido y la esposa, pero aún esto que es legalmente propio como la comida debe ser puesto a un lado por un tiempo para la búsqueda de Dios con grandes beneficios. Entre más cerca caminemos con Dios, mayor será el poder que tendremos en nuestras vidas. Esta cercanía solo se puede adquirir de una forma: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. La negación a sí mismo a veces te separará de la compañía que más tú disfrutas. Sin duda que son gente buena y su amistad es agradable, pero si tú quieres el poder de Dios debes tener comunión con Él. La comunión con el pueblo de Dios es maravillosa y necesaria para todo cristiano, especialmente para aquellos que son jóvenes en el Señor. Pero hay otra comunión que es aún más necesaria. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 de Juan 1:3. Aquellos que tienen poder de Dios están trayendo liberación a los enfermos y afligidos y ganando almas para Cristo. Están pasando más tiempo a solas con Dios antes de pasar tiempo con otros. Estas cosas no pueden ser hechas en un momento. El poder es el resultado de esperar en el Señor. Al yo le gusta afanarse, pero el yo debe ser negado una vez más. El Pentecostés llegó después de 10 días de esperar en el Señor. La visión de los últimos días de Daniel llegó después de 23 días en espera. Como Moisés había aprendido a esperar en el Señor y a conocer su método así como su voluntad, esperó 40 años en exilio antes de estar listo para hacer la obra de liberación que Dios quería que él hiciera. Guarda silencio ante Jehová y espera en él, dice el Salmo 37:7. Esperar es casi un arte perdido. Todo se hace a la ligera. Con muchas cosas solo se requiere oprimir un botón, pero no hay un botón para oprimir. No hay una fórmula mágica, no hay un camino real para el poder de Dios. El hombre que ha esperado en Dios ordena que los demonios se aparten y el atormentado es liberado. Pero el hombre que no tiene tiempo para perder en esperar habla las mismas palabras y parece hacer las mismas cosas, pero no pasa nada. Esperar en Dios no es tiempo perdido. Aunque a veces te parezca a ti y a otros que no estás logrando nada, esperar en Dios incluye ayuno, oración y simplemente esperar. Cuando oramos hablamos con Dios, pero cuando has orado hasta que parece no haber más palabras que decir, entonces necesitas esperar por una respuesta. Deja que Dios te hable. El yo es persistente e impaciente, siempre clamando por acción, atención o gratificación. El yo solo piensa en las cosas de este mundo, en las cosas de la carne. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice Lucas 9:23. ¿Vendrás en pos de él? ¿Harás las obras que él hizo? Entonces espera en su presencia y deja que él hable a tu alma sobre las cosas del yo que no han sido negadas. Deja que su vida de autonegación sea tu ejemplo y estarás bien en el camino para participar de su poder para hacer milagros.